El chasquido del broche al romperse fue más suave de lo que imaginaba, pero atravesó el cuarto como una sentencia irrevocable. Me llamo Marta Valverde. Y estaba sentada quiesa a la mesa de la cena en casa de mi hijo cuando mi nuera decidió ponerme en mi lugar. Elisa no pidió ver mi pulsera. No la halagó, ni fingió interés. Se inclinó sobre la mesa, rozando con el codo la canasta de las tortillas, y me agarró la muñeca como si ya fuera suya. ¡Ay! Dios rió, levantándome la mano. Mi mamá dice que es de un tianguis. Su madre, Raquel Mendoza, sonrió sorbiendo su agua de Jamaica. Como si eso lo explicara todo. Sentí cómo las miradas de la mesa se volvían hacia mí. Mi hijo Mateo bajó la vista a su plato. Mi nieta Anaís sonrió. Con el celular ya en posición, esperando ver qué pasaba después. Es más antigua de lo que parece, dije, manteniendo la voz calmada. Elisa giró la pulsera, entrecerrando los ojos como si le ofendiera personalmente. Ni siquiera brilla. ¿Se nota cuando algo es barato? Tiró... no para desabrocharla. No con cuidado. Jaló fuerte e impaciente, como si la pulsera se resistiera a atar su autoridad. Entonces vino el sonido. Un chasquido corto y seco. El broche se rompió. La cadena de seguridad siguió. Un pedacito de metal se deslizó por la mesa y chocó contra el vaso de Anaís. Por un momento, nadie dijo nada. Luego Anaís rió. «Ups». Elisa me soltó la muñeca y se encogió de hombros. «Bueno, eso lo resuelve. La joyería barata no merece trato delicado». Raquel asintió. «La verdad, Marta, no deberías ponerte cosas así en las cenas familiares. Da un mal ejemplo». Miré a Mateo. Abrió la boca. Luego la cerró. En cambio, alcanzó la cuchara para servir. Algo en mi pecho se movió. No de golpe, no con drama. Solo lo suficiente para decirme que el papel que había estado jugando en esta familia había caducado. Me agaché y recogí los pedazos rotos de la mesa. La pulsera se sentía más pesada en mi palma que nunca en mi muñeca. No alcé la voz, no pedí disculpas, no exigí respeto. Esperé. Nadie ofreció nada. Elisa ya estaba hablando del postre. Raquel se inclinó hacia ella, susurrando algo que las hizo sonreír a las dos. Anaís reprodujo el momento en su pantalla, riendo por el ángulo. La cena siguió. Eso fue lo que más me sorprendió. Metí la pulsera en mi bolsillo y me recargué en la silla. Por años me había dicho que quedarme callada era elegancia, que no armar escándalos era madurez, que el amor, si se daba lo suficiente, eventualmente sería devuelto con cariño. Pero mientras los veía pasar platos y rellenar vasos, entendí algo con una claridad que casi se sentía bondadosa. No eran crueles porque no supieran mejor. Estaban cómodos, y estaban cómodos porque creían que yo siempre lo absorbería. Las bromas, los desaires, las pequeñas humillaciones disfrazadas de sinceridad. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato. Mi corazón no latía fuerte. Mis manos no temblaban. Del otro lado de la mesa, Elisa me miró y sonrió con sorna. Tranquila, Marta. De todos modos era vieja. Le devolví la sonrisa. Nadie me tendió la mano. Eso fue lo que se quedó conmigo mientras recogían los platos. No el sonido del broche rompiéndose. No la risa de Elisa. Ni siquiera el comentario de Raquel sobre el mal ejemplo. Fue el hecho de que después de que mi pulsera quedara en pedazos sobre la mesa, el cuarto simplemente siguió adelante. Mateo todavía no me había mirado. Se concentró en cortar su pollo en pedazos parejos, como si el patrón importara más que el silencio entre nosotros. Esperé a que dijera mi nombre. Esperé algo que sonara a reconocimiento. En cambio, dijo Anaís, no olvides que tienes ensayo temprano mañana. Anaís ni levantó la vista.
Estaba scrolleando, el dedo moviéndose rápido. Ya sé. Elisa se recargó en la silla, satisfecha. Está agotada. Toda esa presión. ¿Sabes lo competitivos que son esos programas? Raquel asintió, como si fuera una junta de negocios que ya había ganado. El talento siempre atrae envidias. Mejor no alimentarlas. La miré entonces. Envidias. Me sostuvo la mirada un instante. Su sonrisa no llegó a los ojos. Bueno, no es fácil ver a los jóvenes triunfar cuando tu propia vida es más tranquila. Elisa rió bajito. Mamá, no seas dura. Marta solo tiene un estilo de vida diferente. Diferente. Esa palabra me había seguido por años. Zapatos diferentes. Carro diferente. Prioridades diferentes. Siempre se decía con suavidad. Como cuando hablas de algo un poco vergonzoso, pero inevitable. Mateo por fin levantó la vista. Sus ojos se posaron en mi bolsillo, donde estaba la pulsera. Luego volvieron a su plato. Elisa no quiso decir nada malo. Dijo, su voz era cautelosa, neutral. Fue solo un malentendido. Un malentendido implica confusión. Dije, aquí no la hubo. Se tensó. Estás pensando de más. Anaís bufó. No es como si fuera cara. Las palabras cayeron con facilidad. Practicadas. Me di cuenta entonces de que las había oído antes. Anaís dijo Mateo. Débilmente. No una corrección. Una sugerencia. Elisa agitó la mano. Tiene 17. Marta, los adolescentes son directos. No puedes tomar todo personal. Raquel añadió. Y la verdad, si algo es tan frágil, tal vez no deberías ponértelo cerca de los jóvenes. Sentí el calor subir en mi pecho. Pero se quedó ahí. No llegó a mi cara. Eso me sorprendió. Voy a salir un momento, dije. Nadie objetó. Nadie preguntó si estaba bien. Elisa ya estaba sirviendo café. Postre en 10 le dijo a Raquel. Sacaré el pastel. Me puse de pie, empujando la silla en silencio. Mateo me miró entonces, con el ceño fruncido como si quisiera decir algo. Pero el momento pasó. Siempre pasaba. Afuera, me recargué en la pared y solté un suspiro que no sabía que retenía. A través del vidrio. Los veía riendo ahora. Anaís reprodujo el video de nuevo, mostrándoselo a Raquel, que negó con la cabeza. Divertida y desaprobadora. No por el acto, por el drama. Algo se acomodó dentro de mí. Esto no era una persona siendo grosera. No era un mal momento o un comentario descuidado. Era un acuerdo compartido, silenciosamente aceptado, de que mi malestar era un daño colateral aceptable, que se esperaba que yo lo absorbiera sin consecuencias. Volví adentro y tomé mi asiento. Elisa me sonrió radiantemente, como si nada hubiera pasado. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Sí, dije. Y lo decía en serio. Aunque no como ella pensaba. La cena continuó. Más ruidosa ahora. Planes se hicieron, suposiciones se dijeron libremente. Mi rol seguía igual en sus mentes presente, útil y fácilmente descartable. Pero algo había cambiado en la mía. Elisa volvió a mencionar la pulsera a la mañana siguiente cuando llamó. He estado pensando, dijo con voz ligera, como si me hiciera un favor. Sobre anoche, no dije nada. ¿Sabes?, continuó. Si algo se rompe tan fácil, probablemente no estaba bien hecho. No deberías sentirte mal. No me siento, dije. Hubo una pausa. No de las incómodas, de las que recalculan. Pues añadió, mamá cree que tal vez te avergüenza porque se ve pasada de moda. Lo está, dije. Ese es el punto. Rió bajito. Marta, no todo lo viejo se vuelve significativo automáticamente. Miré la pulsera en mi escritorio. Los pedazos estaban ordenados, el broche roto separado de la cadena. No era ostentosa, sin piedras grandes, sin marca que alguien reconociera en un aparador.
solo una línea lisa y gastada de metal, moldeada por manos que sabían lo que significaba la permanencia. ¿Quién te la dio?, preguntó Elisa. ¿Tu esposo? Mi madre, dije. Ah, respondió. Eso explica el sentimentalismo. No la corregí. Había aprendido cuándo el silencio enseña más que las palabras. Esa pulsera nunca fue de moda, nunca pretendió anunciar nada. Mi madre la usó todos los días por 30 años. No porque fuera valiosa como la miden personas como Elisa, sino porque le recordaba quién era cuando el mundo intentaba hacerla pequeña. Me la dio el año que cumplí 40, el año que mi matrimonio terminó, el año que me mudé a un departamento de una recámara con muebles prestados y aprendí a llevar la dignidad sin testigos. No la vendas, dijo mi madre, abrochándomela en la muñeca. Úsala hasta que ya no la necesites. Elisa no sabía eso. No sabía que algunos objetos no brillan porque no intentan impresionar a Napasaskanakaisha. Existen para anclarte cuando todo lo demás se siente temporal. Te puedo ayudar a reemplazarla, dijo alegremente. Las amigas de Anaís conocen los lugares correctos. Algo moderno, algo que la gente reconozca. No la voy a reemplazar, dije. Suspiró. Estás haciendo esto más pesado de lo necesario. No respondí. Lo estoy manteniendo en el peso que ya tiene. Se quedó callada entonces. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. «Sabes», dijo, «la gente nota estas cosas. Hablan. Y a veces sacan conclusiones». «Lo sé», bien dijo Elisa. «Solo no quiero que te sientas fuera de lugar». «Fuera de lugar». La frase se asentó entre nosotras. «Nunca me siento fuera de lugar», dije. «Me siento exactamente donde me ponen». No le gustó eso. Lo oí en cómo exhaló. Pues dijo, «Haz lo que quieras. Solo no esperes que todos lo entiendan». La línea se cortó. Me quedé con la pulsera mucho tiempo después. Tracé las marcas tenues en la cadena, los lugares donde el tiempo la había suavizado, en vez de menguarla. Esta pieza había visto enfermedades y recuperaciones, pérdidas y reconstrucciones. Había estado conmigo en años cuando el dinero escaseaba y las decisiones eran duras, cuando el autocontrol era lo único que mantenía mi vida en pie. Personas como Elisa piensan que la dignidad viene de la ostentación, del lustre, de ser vistas. Para mí, viene de la resistencia. Guardé la pulsera en su bolsita y la cerré con cuidado. No me sentía sentimental. Me sentía resuelta. Algunas cosas te sostienen cuando nada más lo hace. Y cuando alguien se burla de eso sin entender, no solo insulta tu gusto, revela lo poco que sabe sobre sobrevivir. Tomé mi teléfono y vi el nombre de Mateo en la pantalla. Lo dejé sonar una vez. Luego contesté. Mamá dijo, «Elisa dice que estás molesta». «No lo estoy», dije. «Estoy clara». Dudó. «¿Sobre qué?» «Sobre lo que importa», respondí. No contestó de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era cautelosa. «Hablemos después». «Lo haremos», dije. Y lo decía en serio. Mateo llamó esa tarde. No para disculparse, no para preguntar cómo estaba. Llamó porque el municipio había mandado otro aviso. Mamá dijo, bajando la voz como si Elisa pudiera oír a través del teléfono. Llegó de nuevo el recibo del predial. «Está más alto este año». «Lo sé», dije. «Las avalúos subieron». Hubo una pausa. Luego el sonido de él exhalando. «Nos hace falta». ¿Cuánto dudó? Como si el número mismo lo avergonzara. «Unos 200.000 pesos». «Está bien», dije. «¿Eso significa sí?», preguntó rápido. «Significa que me encargo», respondí. Se relajó al instante. Lo oí en cómo sus hombros se desinflaron a través de la línea. «Gracias. Sabía que entenderías». «Siempre entiendo», dije. Rió bajito, como la gente cuando está aliviada pero no quiere admitir lo cerca que estuvo del pánico. «Te lo pago cuando las cosas se calmen. Lo has dicho antes».
Sí, dijo. Lo sé. La llamada terminó ahí. Ni mención de la pulsera, ni reconocimiento de Lisa. Solo el ritmo familiar de la necesidad seguido del alivio. Ese había sido nuestro patrón por años. Cuando Mateo perdió su trabajo en la crisis, cubrí 3 meses de hipoteca sin decir palabra. Cuando la boutique de Lisa cerró después de medio año, escribí un cheque para liquidar las facturas pendientes y que su crédito no sufriera. Cuando Anaís necesitó un violín nuevo después de quebrar el mango del suyo, llegó al día siguiente. Pagado en silencio y entregado sin ceremonia. Nadie nunca me sentó a preguntar si podía permitírmelo. Asumían que sí porque siempre lo hacía. Elisa bromeó una vez sobre mi austeridad en la cena. Marta podría comprarse una mansión si quisiera, dijo, sonriendo como si fuera un halago. Solo prefiere vivir como ermitaña. Mateo rió. Raquel asintió aprobando. Esa generación sabe ahorrar. Dijo, no como los que derrochan en apariencias. Lo decían con amabilidad. Eso lo hacía peor. Lo que nunca decían era gracias. Los cheques nunca se mencionaban de nuevo una vez cobrados. Las transferencias se trataban como gravedad. Presentes, confiables, invisibles. Esa noche, Elisa me mandó un mensaje. Mateo dijo que ayudas con el predial otra vez. Eres una salvadora. Miré el mensaje. Las palabras estaban ahí, pulidas y vacías. Estaríamos perdidos sin ti, añadió un momento después. Tecleé una respuesta, luego la borré. Tecleé otra. La borré también, perdido sin mí, pero perfectamente cómodo riendo cuando rompió algo que me importaba. Perfectamente a gusto explicándome mi lugar en su mesa. La contradicción ya no me confundía. Me aclaraba las cosas. Más tarde, esa noche, Mateo pasó solo. Se paró en mi cocina, manos en los bolsillos, viéndose como cuando tenía 16 y necesitaba dinero para un viaje escolar. Quería darte las gracias en persona, dijo. Elisa ha estado estresada. Me imagino, respondí. Cambió de peso. No quiso decir nada con lo de ayer. Quiso exactamente lo que dijo, le contesté. Frunció el ceño. Estás siendo dura con ella. Estoy siendo precisa. Miró el mostrador en vez de a mí. ¿Sabes cómo es? Sí, dije. Lo sé. El silencio se asentó entre nosotros. No, hostil. Familiar. No quiero que haya tensión, dijo al fin. Ya la hay, respondí. Solo que tú no la sientes porque no te aprieta. Abrió la boca. Luego la cerró. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada. Dije, quiero que notes. Asintió, aunque vi que no entendía del todo. Cuando se fue, me senté y abrí mi carpeta de registros domésticos. Años de entradas cuidadosas me miraban de vuelta. Transferencias, cheques, notas a mí misma en tinta ordenada. Siempre me había dicho que esto era lo que hacía la familia. Llenas los huecos. Mantienes las cosas andando. No llevas cuentas. Pero la generosidad sin reconocimiento no se queda generosidad. Se convierte en expectativa. Y la expectativa se endurece en derecho. Cerré la carpeta y la puse a un lado. Por primera vez, no sentí el impulso de agregar otra nota. Otra solución silenciosa. Algo había cambiado. No en ellos, en mí. No me quedé callada porque fuera paciente. Me quedé callada porque tenía miedo de lo que pasaría si dejaba de ser útil. Esa verdad no llegó de golpe. Llegó en pedazos, asentándose después de que las llamadas terminaban, y la casa volvía a quedar en silencio. Había construido una vida que no requería mucho de nadie más. Pagaba mis cuentas. Mantenía mis rutinas. No pedía favores. Me decía que la independencia era suficiente. Pero la independencia es algo solitario cuando se convierte en tu única moneda. Mateo me llamaba todos los domingos.
Cuando Elisa entró en su vida, las llamadas se acortaron. Luego se espaciaron. Eventualmente, se convirtieron en mensajes enviados cuando algo necesitaba arreglarse. Mamá decía, voz tensa, estamos en aprietos. Y yo decía, está bien, sin preguntas, sin sermones, sin condiciones. Se sentía bien ser necesaria. No me lo admití por mucho tiempo. Me decía que ayudaba porque podía, porque eso hacen los padres, porque familia significa intervenir en silencio y retroceder. Igual de callado una vez, pasa la crisis, pero la verdad era más simple y dura. Tenía miedo de que si dejaba de intervenir, desaparecería. Elisa lo dijo una vez abiertamente, aunque no se dio cuenta de que decía la verdad. Estábamos en la cocina, lavando platos después de una comida navideña. Me miró y sonrió. «Tienes suerte», Marta dijo. «Ya no tienes que preocuparte por ser relevante». Reí entonces. «¿Relevante para qué?». Se encogió de hombros. «Para nada. Ya cumpliste tu parte». En ese momento lo tomé como halago. Ahora entendía que era un límite que había trazado sin mi consentimiento. Raquel lo reforzó después, en una llamada sobre la próxima competencia de Anaís. «Los hijos crecen», dijo. «No nos necesitan igual para siempre. Es más sano no aferrarse». «No me aferro», respondí. «No, claro que no», dijo. «Demasiado rápido». «Solo digo, busca realización en otra parte, lejos de ellos, lejos de la mesa». Así que me quedé callada. Suavizaba las cosas. Me decía que si no hacía olas, siempre sería bienvenida. Que mi presencia, aunque disminuida, era mejor que la ausencia. Mateo nunca me pidió que parara. Esa era la parte más cruel. No me alejó. Me dejó orbitar. Lo suficientemente cerca para ayudar. Lo suficientemente lejos para no importar. La noche de la cena, después de que Elisa rompió la pulsera y nadie intervino, me di cuenta de lo bien que los había entrenado. Les había enseñado que mi malestar no tenía costo, que mis sentimientos podían ser barridos porque nada los seguía, sin consecuencias, sin retirada, sin cambio en el comportamiento. Había confundido la bondad con la sumisión. Al día siguiente, Mateo llamó de nuevo. Mamá dijo, «Elisa ha estado molesta desde la cena. Siente que le guardas rencor». «No lo hago», dije. «Cree que estás distante». «Lo estoy», respondí. Suspiró. «Eso no es propio de ti. Es porque ya no intento ser como yo misma», dije. Se quedó callado. «¿Qué significa eso?» «Significa que terminé de fingir que ser complaciente es lo mismo que ser respetada». No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz se había endurecido. «Entonces, ¿qué dices? ¿Que nos vas a castigar?» «Digo que voy a dejar de protegerlos del malestar», dije, incluyendo el mío. «Suena extremo». «Suena atrasado», respondí. Terminamos la llamada sin resolver nada. Me senté en mi escritorio. Después, manos cruzadas, corazón estable. No me sentía enojada. Me sentía expuesta, como si finalmente admitiera algo que había cargado sola. Tenía miedo de que si hablaba, se alejarían, de que si exigía respeto, perdería acceso a los pequeños momentos que aún tenía. Fiestas, cenas, la ilusión de cercanía. Pero esos momentos ya estaban vacíos. Había estado presente sin ser considerada, incluida sin ser protegida. El silencio había mantenido la paz, pero también les había enseñado que podían tomar de mí sin dar nada a cambio, que podían herirme y aún esperar que mi apoyo llegara a tiempo. Sin interrupción, miré la bolsita de la pulsera en mi escritorio y sentí una extraña gratitud, no por lo roto, sino por lo revelado. Quedarme callada me había costado más de lo que hablar jamás haría. Sigue siendo bondad el silencio cuando enseña a la gente
¿Que pueden herirte gratis? No planeaba decírselo a nadie. Todavía no. La verdad era algo que había cargado por años sin ceremonia, doblado ordenadamente en el resto de mis arreglos silenciosos. No era palanca para mí. Era seguro para el futuro de Anaís. Sí, pero también para mi tranquilidad. La llamada vino del conservatorio el martes por la mañana. La mujer al teléfono se presentó como la señora Álvarez, su tono cálido y profesional. «Estamos confirmando nuestros registros de donantes anuales», dijo. «Su contribución para el próximo ciclo académico está programada como siempre». Sí, respondí. «Es correcto». 1 millón de pesos, dijo, como si leyera el clima, cubriendo completamente la colegiatura, el estipendio de vivienda y las cuotas del programa. Sí, repetí. Hizo una pausa. Luego añadió: «Seguimos agradecidos por su apoyo continuo. El progreso de la señorita Valverde ha sido impresionante». «Gracias», dije. «Me alegra que tenga la oportunidad». Cuando la llamada terminó, me quedé con el silencio que siguió. No sentí orgullo. Sentí algo más cercano a la responsabilidad. Había establecido el arreglo 3 años antes, después de la audición de Anaís. Su talento era innegable. Su disciplina, menos. Pero creía que la estructura podía enseñar lo que el carácter aún no alcanzaba. La cuenta de donante era privada, anónima por diseño. El conservatorio me conocía por nombre. La junta conocía mi shiri, mi historia. Nadie más. Anaís creía que el financiamiento venía solo de su mérito. Elisa creía que venía de contactos. Mateo creía que era una beca manejada por gente muy por encima de sus preocupaciones. Nadie nunca me había preguntado. Esa tarde, Mateo pasó de nuevo. Se quedó cerca de la puerta como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Anaís recibió un correo del conservatorio. Dijo: «Están ajustando unos papeles». Asentí. «Sucede». Dudó. «Está nerviosa. Estos programas pueden ser implacables». «Lo son», acepté. Se recargó en el mostrador. «No sabrás quién maneja su financiamiento, ¿verdad?» Lo miré. «¿Por qué?» Se encogió de hombros. «Elisa cree que sería bueno tener un nombre. Alguien a quien llamar si las cosas se complican». «Las cosas ya están complicadas», dije. Frunció el ceño. «Estás siendo críptica». «Estoy siendo cuidadosa», respondí. Estudió mi cara, buscando algo familiar. «Estás actuando diferente». «Lo estoy», dije. Suspiró. «Mamá, si sabes algo, ayudaría». Crucé las manos. «La educación de Anaís está segura», dije. «Siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones». «¿Qué condiciones?» «Respeto», dije. «Esfuerzo, responsabilidad». Bufó ligeramente. «Es adolescente». «Yo también lo era cuando aprendí las consecuencias», respondí. No le gustó eso. Lo vi en cómo se tensó la mandíbula. «Hablas como si tuvieras voz y voto». «Lo tengo», dije. El cuarto se quedó quieto. Mateo se enderezó. «¿En qué sentido?» Le sostuve la mirada. «En el que importa», rió, inseguro. «No hablas en serio». No le contesté. No necesitaba. Más tarde esa noche, Elisa llamó. Su voz era brusca, cortante. «Anaís está ansiosa», dijo. «Cree que algo podría cambiar con su colegiatura». «¿Por qué lo cree?», pregunté. «Porque estos lugares son inestables», respondió Elisa. «El dinero se mueve. Los donantes cambian prioridades». «¿Lo hacen?», dije. «Sí», dijo. «Y cuando lo hacen, gente como nosotros queda batallando. Gente como ustedes», corregí suavemente, «asume estabilidad sin entender de dónde viene». Se erizó. «¿Qué se supone que significa eso?» «Significa», dije, «que no todo en su vida es tan automático como piensan». Se quedó callada. Luego rió, aguda y despectiva. «Estás siendo dramática». No respondí.
Estoy siendo honesta. Cambió el tema rápido, pasando a horarios de ensayos y planes de viaje. Como si el momento hubiera pasado, pero algo había cambiado. Lo sentía en cómo evitaba ciertas palabras, ciertas suposiciones. Terminé la llamada y miré el portal de donantes de nuevo. El número estaba ahí, claro, sin disculpas ni adornos. 1 millón de pesos al año. Renovado anualmente, entregado en silencio, mantenido fielmente. Habían construido sus expectativas en la idea de que nada cambiaba nunca. Se equivocaban. No lloré cuando llegué a casa. Eso me sorprendió. Había pasado años preparándome para momentos como este, imaginando que el colapso vendría con manos temblorosas o horas sin dormir. En cambio, me moví por mi departamento con precisión estable, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente acababa de aceptar. Puse las llaves en la mesa. Me quité el suéter. Bajé la bolsa con cuidado. Como siempre, la bolsita de la pulsera fue lo último, puesta plana en el escritorio, sin abrir. El teléfono sonó una vez antes de parar. No chequé quién era. Ya lo sabía. Me preparé un té y me senté en el escritorio. El vapor subiendo entre mí y el silencio, sin tele, sin radio. Quería oír mis propios pensamientos sin interrupción. Por primera vez en mucho tiempo. No discutían entre sí. Abrí mi laptop e inicié sesión en la cuenta que no había tocado desde inicios del año. La pantalla me reconoció al instante. Sin drama. Sin duda. Solo acceso. El portal de donantes cargó. El nombre de Anaís apareció en letras negras ordenadas. Detalles del programa. Historia de pagos. Calendario de renovación. No me apresuré. Leí cada línea despacio. No porque necesitara, sino porque había terminado de fingir que esto era algo frágil o accidental. Era una estructura que había construido con cuidado. Existía porque yo lo había elegido. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez, contesté. Marta, dijo Elisa sin saludo. Mateo me dijo que estabas actuando raro hoy. No sabía que necesitaba actuar. Respondí. Suspiró. Esta tensión es innecesaria. Entonces, ¿por qué la alimentas? Pregunté. Hubo una pausa. Estás aferrada a lo de la pulsera, dijo. No es sano. No es la pulsera, dije. Es la suposición. ¿Qué suposición? Que siempre absorberé lo que decidan darme. Respondí. Rió bajito. Estás siendo dramática. No, dije. Estoy terminando. Su voz se agudizó. ¿Terminando con qué? Con explicarme, dije. Se quedó callada. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. No harías nada impulsivo, dijo. El futuro de Anaís está involucrado. Cerré los ojos. No por frustración, sino por reconocimiento. Ahí estaba. La creencia que nunca había cuestionado. No haré nada impulsivo, dije. Eso implicaría que no he estado prestando atención. Inhaló, preparándose para decir más. No le di chance. Voy a dormir, dije. Podemos hablar otro día. Terminé la llamada antes de que respondiera. De vuelta en el escritorio. Puse las manos a cada lado de la laptop. Mi pulso estaba calmado. Mi respiración estable. Cualquier miedo que había cargado por años finalmente se había agotado. Pensé en todas las veces que había explicado. Todas las veces que había suavizado mis palabras para que otros no se sintieran incómodos. Todas las veces que había aceptado desaires a cambio de acceso. La claridad hace algo notable. Quita la urgencia, reemplaza la emoción con secuencia. Entré a las configuraciones de financiamiento. Revisé los términos de renovación una última vez. El lenguaje era preciso, clínico, sin espacio para malentendidos. Me detuve un momento, no porque dudara la decisión, sino porque era consciente de su peso. Esto no era una reacción, era una corrección. Confirmé los cambios y los guardé. La pantalla se actualizó. En silencio.
Eficientemente. Cerré la laptop y me recargué, dejando que el silencio se asentara en mi alrededor. No se sentía vacío. Se sentía completo. En el escritorio. La bolsita de la pulsera seguía sin abrir. No necesitaba mirarla para saber qué significaba. Por años. Me había explicado por adelantado. Por si alguien decidía herirme. Esa noche, finalmente entendí lo simples que se vuelven las decisiones cuando dejas de pedir permiso para tomarlas. La confirmación llegó menos de un minuto después, sin alarmas, sin lenguaje dramático. Solo una línea en texto simple, informándome que el estatus de financiamiento había sido actualizado y los cambios tomarían efecto inmediatamente. Eso fue todo. Sin fuegos artificiales. Sin eco. Miré la pantalla un momento más de lo necesario. No porque esperara que algo más pasara, sino porque quería registrar el sentimiento exacto del momento. No era triunfo, no era enojo. Era alivio, limpio y preciso. El teléfono vibró casi al instante. No contesté. Siguió una segunda llamada, luego una tercera. El nombre en la pantalla no importaba. El timing sí, me decía todo lo que necesitaba saber. Lo sintieron. Cerré la laptop y la llevé al dormitorio, poniéndola en el tocador como si hubiera completado su tarea y pudiera descansar. La bolsita de la pulsera seguía en el escritorio. Intacta. No la necesitaba para justificar lo que había hecho. A la mañana siguiente, Mateo llamó antes de que terminara el desayuno. Mamá dijo, saltándose cortesías, ¿cambiaste algo? Sí, respondí. Hizo una pausa. ¿Cambiaste que sabes qué dije? Su aliento se atoró. Elisa dijo que el conservatorio llamó. Dicen que el pago de este periodo no se procesó. Es correcto, dije. ¿Por qué su voz se agudizó? Es la educación de Anaís. También lo era su comportamiento, respondí. Ni siquiera nos hablaste. Dijo, no advertiste a nadie. No necesitaba, dije. No es justo, espetó. No dije calmadamente. Es preciso. Bajó la voz. Elisa está en pánico. Hablan de plazos. Seguro que sí. Trabajó duro para esto, dijo. Se benefició de ello, corregí. Hay diferencia. El silencio se extendió entre nosotros. Cuando habló de nuevo, su tono pasó de enojo a cálculo. ¿Se puede arreglar?, preguntó. No dije. ¿No puedes hablar en serio? Lo hago, respondí. Exhaló fuerte. ¿Esto es por la pulsera? ¿Verdad? Es por todo lo que vino con ella. Dije. Dijo mi nombre entonces, como cuando quería ablandarme. Mamá, no estoy negociando, dije, y no me explico de nuevo. No respondió de inmediato. Lo imaginé en su cocina, teléfono pegado al oído. Elisa paseando atrás, ya ensayando qué me diría cuando tuviera chance. Nos pones en una posición imposible, dijo al fin. No respondí. Me quito de una. La llamada terminó sin resolución. No me quedé con el malestar después. Me moví por mi día como siempre. Excepto que ahora no había tensión de fondo zumbando debajo de todo. Tarde esa tarde. Un número desconocido llamó. Contesté. Habla la señora Álvarez del conservatorio, dijo la mujer. Quería confirmar que las instrucciones de reasignación fueron intencionales. Lo fueron, dije. Muy bien, respondió. Hemos iniciado el proceso. Los fondos se redirigirán a los nuevos beneficiarios que designó. Gracias, dije. Apreciamos su claridad. Añadió, hace estas transiciones mucho más fáciles. Después de colgar, me quedé sentada en silencio un momento, en algún lugar de la ciudad. Teléfonos sonaban, voces subían, suposiciones colapsaban. Nada de eso requería mi participación. Siempre creí que el poder se anunciaba con ruido. Demandas, amenazas, escenas de las que la gente habla después. Estaba aprendiendo algo diferente. El poder.
Cuando finalmente se reclama, a menudo no suenas a nada. Elisa llamó a las 7:42 de la mañana siguiente. No dijo «Hola». «¿Qué hiciste?», exigió. Ajusté mis compromisos, respondí. Hubo una inhalación aguda del otro lado. No puedes ajustar cosas que afectan el futuro de mi hija. ¿Puedo?, dije, y lo hice. Rió corto y se incrédula. Esto es ridículo. Mateo dijo que el pago no pasó. Obviamente es un error administrativo. No lo es, dije. Entonces, llámalos, espetó. Eres buena para eso. Siempre has manejado papeles. No llamaré a nadie. Dije. Hizo una pausa, recalibrando. Marta, escucha. Ya estoy lidiando con suficiente estrés. Anaís tiene ensayos, audiciones. Presión que claramente no entiendes. Entiendo muy bien la presión. Dije, solo que ya no la delego. Su voz se agudizó. Estás siendo mezquina. Estoy siendo deliberada. Lo ignoró. Este financiamiento no desaparece de la noche a la mañana. Alguien la regó. Nadie, dije. No lo sabes, respondió rápido. Estas instituciones son incompetentes. Pierden registros todo el tiempo. Deberías intervenir antes de que escale. Escalar no es mi preocupación, dije. Se quedó callada medio segundo. Luego probó otro ángulo. Anaís lloró toda la noche. Seguro que sí. ¿Eso no te mueve nada?, preguntó Elisa, incrédula. Lo que me movería, dije, es la responsabilidad. Bufo. Es una niña. Tiene 17, respondí. Suficiente para saber tratar a la gente. Actúas como si cometiera un crimen, dijo Elisa. No, dije. Actúo como si sus elecciones tuvieran consecuencias. Hubo un ruido en la línea. Voces de fondo. Mateo, supuse. Elisa bajó la voz. No podemos cubrir esto, dijo. ¿Entiendes? 1.000.000 de pesos no aparece de la nada. Lo sé, dije. Entonces, ¿por qué lo haces?, exigió. Porque me enseñaron lo fácil que descartan lo que no valoran, respondí. Y presté atención. Rió de nuevo, pero esta vez tambaleó. Entonces esto es por esa pulsera. Es por lo que reveló la pulsera. Dije, estás guardando rencor. Insistió. La gente normal habla las cosas. Lo intenté, dije. Se rieron. Era una broma, dijo. Eres muy sensible. Dejé que el silencio se asentara entre nosotras lo suficiente para que las palabras calaran. Marta dijo al fin, ralentizando la voz como la gente cuando cree ser razonable. Arréglalo. Luego podemos discutir límites o sentimientos o lo que quieras. Sonreí, aunque no me viera. ¿Todavía crees que esto es una negociación? Porque lo es, dijo. No quieres ser la razón por la que tu nieta lo pierda todo. No soy la razón, respondí. Soy la realidad. Alzó la voz. Nos estás castigando. No, dije. Dejé de protegerlos. Se quedó muy callada entonces. Cuando habló de nuevo, el derecho se había ido, reemplazado por algo más duro. Estás cometiendo un error, dijo. Las familias recuerdan cosas como esta. Espero que lo hagan. Respondí. La línea se cortó. 10 minutos después. Mateo llamó. Mamá dijo, ya cansado. Elisa está descontrolada. Lo sé. Cree que entrarás en razón. No lo haré, dije. Suspiró. Nunca has hecho algo así. Nunca me han tratado así antes. Respondí. No es cierto, dijo débilmente. No discutí. Los dos lo sabíamos. Bajó la voz. Solo dime qué tomaría arreglar esto. Pensé en la pregunta. No porque estuviera insegura, sino porque quería responder preciso. No se puede arreglar, dije. Solo se puede enfrentar. No respondió. Después de la llamada, me quedé sentada en silencio, teléfono en mano. Estaban en pánico ahora. No por lo que habían hecho, sino porque la red de seguridad que nunca reconocieron había desaparecido.
El silencio que habían ignorado finalmente les respondía. Elisa apareció en mi puerta justo después del mediodía. No tocó como la gente insegura. Tocó como esperando que la dejaran entrar. 3 golpes secos, rápidos y confiados, ya ensayando la versión de los hechos que planeaba entregar. Cuando abrí, sonrió. Ahí estaba, la sonrisa que usaba cuando quería algo de vuelta. Marta dijo, avanzando como si ya estuviéramos de acuerdo. «Qué bueno que estás en casa». «Vivo aquí», respondí. No me hice a un lado. Dudó medio segundo. Luego ajustó. «¿Podemos hablar?» «Estamos hablando», dije. Su sonrisa se tensó. «En privado. Esto es lo suficientemente privado», dije. Exhaló despacio, como la gente intentando no perder el control. «Bien, seré directa. Lo prefiero», dije. Cruzó los brazos. Luego los descruzó, optando por una postura que sugería sinceridad. «Siento si te sentiste irrespetada en la cena». «Sí, esperé. No era mi intención molestarte». Continuó. «Las cosas se salieron de control. Anaís no quiso nada malo. Tú la rompiste», dije. Agitó la mano. «Fue un accidente». «Jalaste», dije. «No es lo mismo». Su mandíbula se tensó. «No vamos a discutir semántica. Lo hacemos», respondí. «Porque ahí vive la verdad». Suspiró. «Claramente molesta. Mira, reconozco que tal vez se vio mal. Pero no puedes decir honestamente que esa pulsera era irreemplazable». «Ya lo ha sido», dije. Frunció el ceño. «¿Sigues aferradas a eso?» «Estoy respondiendo a eso», dije. Se inclinó ligeramente, bajando la voz. «Marta, las familias superan estas cosas. No volamos futuros por sentimientos heridos». «No fue un sentimiento», dije. «Fue comportamiento», negó con la cabeza. «Estás exagerando. Era vieja. Tú misma lo dijiste». «Lo era», acepté. «Y trataste eso como permiso». Sus ojos se desviaron. Luego volvieron. «Estás haciendo esto sobre respeto». «Pero el respeto va en 2 direcciones». «No toqué tus cosas», dije. «No me burlé de tus valores. No reí cuando algo importante para ti se rompió». Apretó los labios. «Podrías haber dicho algo». «Lo hice», respondí. Se rieron. Su paciencia se rompió. «Bien, siento que nos riéramos». Y dije, «Y lo estás llevando demasiado lejos», terminó. «Ese financiamiento necesita reinstalarse. Anaís no lo merece». «Ahí está», dije. Parpadeó. «¿Qué?» «La condición», dije. «La verdadera disculpa». Su voz se agudizó. «Vine aquí a hacer las paces». «¿Viniste a negociar?», respondí. «No es justo», dijo. «Estás intentando recuperar algo», dije. «No entender por qué se fue», bufó. «¿Entonces qué? ¿Quieres que suplique?» «Quiero responsabilidad», dije. «Y no sabes ofrecerla sin un recibo adjunto». Se enderezó, el enojo reemplazando el lustre. «¿Estás disfrutando esto?», no dije. Terminé con ello. Me miró, buscando la versión de mí que conocía, la que ablandaba, la que explicaba, la que se sentía culpable por ocupar espacio. No la encontró. «¿Realmente vas a dejar que esto defina nuestra relación?», preguntó. «Ya lo hiciste», dije. Su voz bajó. «Si Anaís pierde su lugar, eso es culpa tuya. No soy responsable de protegerla de las consecuencias de sus elecciones». Respondí. «Ni de las tuyas». Dio un paso atrás. Incredulidad grabada en su cara. «Eres sin corazón». No dije. «Estoy clara». Negó despacio. «Mateo tenía razón. ¿Has cambiado?» «Sí», dije. «Finalmente lo hice». Se volvió hacia la puerta. Luego pausó. «Esto se pudo manejar diferente». «Igual la cena», respondí. Se fue sin otra palabra. Cerré la puerta y apoyé la mano en ella un momento. No porque estuviera sacudida, sino porque quería reconocer la línea que acababa de cruzarse y sellarse. Una disculpa que pide pago a cambio. No es remordimiento.
Es una transacción disfrazada de arrepentimiento. Llegaron juntos esta vez. Lo supe antes de abrir porque sus voces ya se solapaban en el pasillo. La de Elisa aguda y urgente. La de Mateo baja, intentando manejar el daño antes de que se derramara más. Cuando abrí, Mateo avanzó primero. Su cara estaba demacrada. Ojos cansados como no los había visto antes. Mamá dijo: «Necesitamos hablar». Elisa no esperó invitación. Pasó junto a él, junto a mí, directo a la sala como si la urgencia le diera acceso. «Esto ha ido lo suficientemente lejos», dijo, girando. «Ya hiciste tu punto». «No hice un punto», respondí. Cerrando la puerta detrás, tomé una decisión. Anaís se quedó cerca de la pared. Brazos cruzados, mandíbula tensa. No me miró, ni una vez. Mateo se pasó una mano por el cabello. «El conservatorio nos dio 48 horas», dijo. «Si no restauran el financiamiento, está fuera». «Sé del plazo», dije. Elisa rió amargamente. «Claro que sí, siempre lo sabes». Mateo se puso entre nosotras ligeramente, como un árbitro que no sabía de qué lado estaba. «Mamá, esto es serio». «Igual lo fue la cena», respondí. Elisa bufó. «¿Sigues atascada en eso?» «Sí», dije, «porque ustedes nunca lo dejaron». Tiró las manos al aire. «Nos disculpamos. Negociaron», dije. «Hay diferencia». Anaís habló al fin. «Esto arruina todo», murmuró. La miré. «Tu futuro no está arruinado». Levantó la cabeza de golpe. «No lo sabes». «Lo sé», dije. «Solo no se verá como asumiste». Mateo se volvió a ella. «Anaís, danos un minuto». No se movió. Elisa respondió por ella. «Se queda. Esto es sobre ella. Es sobre comportamiento», dije, incluyendo el de ustedes. Los ojos de Elisa brillaron. «Estás disfrutando el control». «Estoy ejerciendo límites», respondí. Dio un paso más cerca, bajando la voz. «Estás castigándonos porque te sentiste avergonzada». Me sentí descartada, dije. Y lo confirmaron repetidamente. La voz de Mateo se quebró. «Mamá, por favor, no puedo arreglar esto sin ti». Le sostuve la mirada. «Eso es lo primero honesto que has dicho». Tragó. «Somos familia». «Sí», dije. «Por eso importa». Elisa negó incrédula. «Las familias normales no hacen esto». «Las familias normales intervienen cuando alguien cruza la línea», dije. «No se ríen». Anaís rodó los ojos. «Era solo una pulsera». El cuarto se quedó quieto. La miré calmada. «Aprendiste esa frase viendo a tu madre». La cara de Elisa se sonrojó. «No me eches esto a mí». «No lo hice», dije. «Lo hiciste tú». Mateo se volvió a Elisa. «No debiste decir eso». Ella se volvió contra él. «No empieces». Alzó la voz por primera vez. «Rompiste algo que le importaba». Y ella rompió el futuro de nuestra hija. Contraatacó Elisa. «No», dije. Retiré mi apoyo. Mateo me miró. «¿Realmente no nos vas a ayudar?» «Ya lo hice», dije. «Por años». La voz de Elisa bajó. Más aguda ahora. «Entonces esto es todo. Eliges un pedazo de joyería vieja sobre tu propia familia». «Elijo dignidad», respondí, «y responsabilidad». Anaís bufó. «Podría solo arreglarlo». «Podría», dije, «y entonces nada cambiaría». Los hombros de Mateo cayeron. «¿Qué quieres?» No dudé. «Quiero que se sienten con las consecuencias de sus elecciones sin delegarlas a mí». Elisa rió hueca. «¿Crees que esto es una lección?» «Creo que es un límite», dije. Negó despacio. «Eres fría». No respondí. Terminé de ser cálida en cuartos donde nadie lo nota. El silencio se extendió entre nosotros. No el pasivo de la mesa de cena. Este presionaba de vuelta. Mateo miró al piso. Elisa me miró como si la hubiera traicionado. El enojo de Anaís parpadeó. Luego se asentó en algo más quieto. Habían venido esperando resistencia que pudieran desgastar. En cambio,
Encontraron quietud. Mateo se quebró primero. Necesito que expliques, dijo, voz tensa. Porque nada de esto tiene sentido. Elisa cruzó los brazos. Tiene perfecto sentido, espetó. Está enojada y nos castiga. Los miré a los dos. Luego a Anaís, que miraba al piso como contando segundos hasta que terminara. No dije. Estoy corrigiendo algo que debí abordar hace años. Elisa bufó. Destruyendo la educación de nuestra hija. No destruí nada, respondí. Retiré mi apoyo. Mateo frunció el ceño. Es lo mismo. No lo es, dije. Y que pienses que sí explica por qué estamos aquí. Negó. Mamá, el conservatorio no pierde financiamiento así. Ese tipo de dinero no desaparece, a menos que alguien poderoso lo quite. Sí, dije. La palabra cayó quieta. Pero cambió el aire en el cuarto. Elisa rió una vez. Aguda. Eso es ridículo. Mateo me miró. ¿Qué estás diciendo? Digo, respondí pareja, que la colegiatura no vino de la nada. Anaís levantó la vista entonces. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que tu lugar en el conservatorio fue financiado privadamente. Elisa rodó los ojos. ¿Y que algún donante se ofendió? Sucede. Sí, dije, se ofendió. La cara de Mateo palideció. Mamá, asentí. Yo era la donante. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado, como si el cuarto mismo hubiera cambiado su peso. Elisa parpadeó. No. Sí. Estás mintiendo, dijo. No tienes ese dinero. Lo he tenido por años, respondí. Solo no lo gasté en apariencias. Mateo se sentó duro en el borde de la silla. Tú. Pagaste todo. Cada año, dije. 1 millón de pesos anuales. Colegiatura. Cuotas del programa. Apoyo de vivienda. La boca de Anaís se abrió ligeramente. No es posible. Lo es, dije. Nunca preguntaron cómo se pagaba. Asumieron. Elisa negó, retrocediendo un paso. ¿Esperas que creamos que pagabas tanto y nunca dijiste nada? No quería que importara, dije. Quería que el éxito de Anaís fuera suyo. Mateo presionó las manos en su cara. Todo este tiempo, confirmé. La voz de Elisa subió. Entonces no tenías derecho a quitarlo sin aviso. Tenía todo el derecho, respondí. Era mío para dar y mío para parar. Anaís habló al fin. Voz aguda con incredulidad. Me dejaste creer que lo gané. Lo ganaste la oportunidad, dije. La perdiste cuando trataste a la gente como desechable. Bufó. Esto es loco. Esto, dije calmada. Es la consecuencia del derecho. Elisa avanzó de nuevo. Enojo reemplazando shock. Nos tendiste una trampa. No, dije. Creí en ella. Solo no me di cuenta de lo poco que creía en el respeto. Mateo me miró. Ojos húmedos. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Porque no quería gratitud? Respondí. Quería decencia. Elisa rió amargamente. Querías control. Quería responsabilidad, dije. El control era algo que asumieron que no tenía. La voz de Anaís se quebró. Entonces estás terminada conmigo. Terminé de financiar comportamiento que humilla a otros, dije. No significa que dejé de importarme. Es lo mismo, contraatacó. No lo es, respondí. Uno es amor. El otro es indulgencia. Mateo miró entre nosotras, luchando. Si la reinstalas, no lo haré, dije. La cara de Elisa se endureció. Estás disfrutando esto. Lo estoy soportando. Dije, hay diferencia. Negó despacio. Eres increíble. Le sostuve la mirada. Me subestimaron. Repetidamente. Públicamente. El cuarto quedó en silencio. Nadie interrumpió. Nadie rió esta vez. Mateo habló de nuevo. Voz baja. Entonces eso es todo. Es la verdad, dije. Anaís me miró. Su expresión ya no enojada, solo atónita. La historia que se había contado sobre cómo funcionaba el mundo había colapsado y no quedaba nadie a quien culpar más que a la versión de sí misma
que nunca pensó en preguntar. Me enderecé, sintiendo la extraña calma que viene cuando nada queda oculto. Habían venido a confrontarme. En cambio, descubrieron dónde había estado anclado siempre el suelo debajo de ellos. Elisa encontró su voz primero. Entonces esto es una lección, dijo. ¿Nos humillas para probar un punto? No humillo a nadie, respondí. Me salgo del rol que me asignaron. Mateo se frotó las sienes. Mamá, por favor, esto ha ido lo suficiente. No ha ido lo suficiente, dije. Apenas alcanza la verdad. Anaïs bufó. Actúas como si fuera mala persona. Actúo como si tus elecciones importaran, dije. No es lo mismo. Cruzó los brazos más fuerte. No hice nada tan serio. Lo hiciste, respondí. Aprendiste a descartar la dignidad de alguien y lo practicaste en público. Elisa negó. Estás inflando un momento fuera de proporción. Un momento revela patrones, dije, y los patrones forman carácter. Mateo me miró. ¿Entonces ahora es sobre moralidad? Sí, dije. Siempre lo fue. Elisa rió aguda. ¿Crees que eres autoridad moral? Creo que gané el derecho a dejar de financiar comportamiento que no toleraría en mí. Respondí. La voz de Anaïs subió. Trabajé para ese lugar. Practiqué todos los días. Lo sé, dije. Y eres talentosa. Se iluminó por un segundo. Pero el talento sin respeto no madura, continué. Se calcifica, se vuelve arrogancia. Elisa avanzó. No decides cómo sale mi hija. No juzgo. Dije, pongo un límite. Mateo frunció el ceño. Confundes castigo con principio. No respondí. Los separo. Miró confundido. ¿Cómo? Si los castigara, dije, disfrutaría esto. No lo hago. Si fuera venganza, querría que sufrieran. No lo quiero. Anaïs rodó los ojos. Suena a eso. Quiero que aprendan, dije. Y aprender no pasa cuando alguien más absorbe el costo. La voz de Elisa bajó. ¿Crees que quitar esto la hará mágicamente mejor persona? Creo que protegerla garantizará que nunca lo sea. Respondí. Siguió silencio. No atónito esta vez. Resistente. Mateo habló con cuidado. Es joven. Yo también lo era cuando aprendí a disculparme sin condiciones. Dije... Elisa espetó. Nos disculpamos. Justificaron, respondí. Minimizaron. Pidieron restauración antes de responsabilidad. Anaïs rió amarga. Entonces quieres que suplique. Quiero que entiendas, dije. Y aún no lo haces. Me miró furiosa. Estás arruinando mi vida. Estoy interrumpiendo una narrativa que te iba a herir. Después respondí. No es lo mismo. Mateo se acercó. Mamá, si la amas... Lo hago, dije. Suficiente para no confundir amor con indulgencia. Elisa negó despacio. Esto es cruel. No, dije. La crueldad es enseñar que las consecuencias son opcionales. La voz de Anaïs bajó. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora, dije. Averiguan quiénes son, sin asumir que alguien más arreglará el desastre. Mateo tragó. ¿Y tú estás? Terminada. Terminé de financiar el irrespeto. Dije, no de importar. Elisa me miró como viéndome por primera vez. No como recurso, no como obligación, como obstáculo que ya no podía mover. No es sobre dinero. Dije, sosteniendo su mirada. El dinero solo fue lo más fácil de notar para ustedes. Anaïs miró a otro lado. Mateo no dijo nada. Sentí el peso del momento asentarse no pesado, sino firme. El tipo de peso que mantiene una estructura en pie. Me habían pedido arreglar un problema. En cambio, quité la ilusión de que alguna vez fue mío resolverlo. Elisa rió primero, no fuerte, no teatral. Fue la risa pequeña y despectiva que usa la gente cuando cree haber dicho algo obvio. Esto es increíble, dijo. Todo esto por una pulsera barata. La palabra cayó más dura que nada de lo que había dicho ese día. Mateo se volvió a ella rápido. Elisa,
¿Qué espetó? Solo digo lo que todos piensan. No dije. Dices lo que siempre has creído. Me enfrentó. Barbilla alzada. Sigues disfrazando esto de dignidad y legado. Pero seamos honestos. Esa cosa parecía de tianguis. Mi mamá lo dijo en cuanto la vio. El nombre de Raquel no necesitaba estar en el cuarto para sentir su presencia. Elisa la había traído con la oración. Como refuerzo, la voz de Mateo bajó. Ya basta. Elisa lo ignoró. Esperas que supliquemos porque usas joyería pasada de moda y la llamas significado. Asentí despacio. Gracias. Parpadeó. ¿Por qué? Por decirlo de nuevo respondí. Necesitaba oírlo una vez más. Anaís se movió incómoda. Mamá, para. No dijo Elisa. Necesita oír esto. Actúa como mártir. Le sostuve la mirada. Acabas de cerrar la puerta que aún esperabas abierta. Sus labios se curvaron. Estás sobrereaccionando. No dije. Estoy terminando la conversación. Mateo avanzó. Mamá, por favor. Está molesta. Todos lo estamos. Entiendo. Dije, pero molesto no excusa el desprecio. Elisa bufó. ¿Desprecio? ¿Por un pedazo de metal? Por la persona que lo usa, corregí. Cruzó los brazos. Estás torciendo mis palabras. Las tomo tal cual dije. Lo llamaste barato. Reíste cuando se rompió. Lo justificaste en vez de disculparte. Y ahora lo repites porque crees que la repetición me desgastará. Sus ojos brillaron. Debería... Así funciona la realidad. No dije. Así funciona el acoso. Anaís levantó la vista rápido. No te está acosando. Me está enseñando cómo respondí, sin alzar la voz. Elisa negó incrédula. Esto es loco. Estás dispuesta a volar tu relación con tu propia familia porque no puedes soltar una pulsera tonta. Tomé aire, no para calmarme, para anclar el momento. No es sobre soltar, dije. Es sobre lo que se niegan a dejar entrar. Me miró. ¿Realmente vas a dejar que esto quede? Sí, dije, porque ahora está claro. Mateo miró entre nosotras. ¿Claro cómo? Que nunca hubo una versión donde me respetaran, dije. Solo versiones donde me quedaba callada lo suficiente para ser útil. Elisa abrió la boca. Luego paró. Por primera vez. Parecía insegura. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Dijo al fin. Creo que terminé de ser tratada como menos, respondí. La voz de Anaís se quebró. Entonces eso es todo. No hay arreglo. La miré. Lo hubo. Antes de hoy. Elisa rió de nuevo. Más aguda ahora. Entonces esto es permanente. Sí, dije. Porque no solo insultaste un objeto. Lo doblaste en lo que crees de mí. Mateo cerró los ojos. Elisa, no debiste decir eso. Se volvió contra él. No te atrevas a hacerme la villana. No lo hice, dije. Lo hiciste tú misma. El cuarto cayó en silencio. No atónito. Asentado. Elisa retrocedió un paso. Luego otro. Como si el suelo se hubiera movido y probara si la sostenía. No se disculpó. No suavizó el tono. No retractó la palabra. Barata. Asentí una vez. Más para mí que para nadie. La última duda que cargaba se deslizó. No habría reversa, no compromiso, no entendimiento tardío que llegara a Shekets a tiempo. Algunas oportunidades terminan no con un error, sino con la elección de repetirlo. El correo llegó 3 días después. No se envió a Mateo o Elisa. No se dirigió a Anaís. Vino a mí, porque así había funcionado siempre. Silencioso. Directo, sin ambigüedades. La señora Álvarez escribió que la reasignación estaba completa. 3 nuevos beneficiarios. Mismo programa, mismo nivel de financiamiento. El monto anual dividido con cuidado, aún totalizando 1 millón de pesos. Colegiaturas cubiertas, vivienda apoyada, instrumentos mantenidos, nombres diferentes. Los leí despacio. No porque necesitara recordarlos,
sino porque quería reconocer lo que ahora estaba en marcha. Eran estudiantes recomendados por la facultad, que practicaban sin cámaras, que se disculpaban al errar, que trataban los salones de ensayo como espacios compartidos en vez de escenarios. Cerré el mensaje y no respondí. No quedaba nada por decir. Mateo llamó esa noche. Su voz era más quieta que toda la semana. La reemplazaron, dijo. Sí, respondí. No solo cortaron el financiamiento, continuó. Llenaron el lugar. Ese siempre fue que se hacía el plan, dije. Tragó. Vio el anuncio. Esperaba que lo hiciera. Hubo una pausa. Luego vio el livestream del conservatorio. Dijo, orientación para los nuevos estudiantes. No respondí. Reconoció al director del programa. Añadió. Reconoció el salón. El horario. Cerré los ojos brevemente. No en arrepentimiento, en aceptación. Dijo que se sentía como ver a Sachs a alguien más abrir su correo. Terminó. Es porque asumió que le pertenecía. Dije. Mateo no discutió. Sonaba cansado ahora, despojado de indignación. Sigue diciendo que no es justo. Justicia no es un sentimiento. Respondí. Es una estructura. Elisa no llamó. Ese silencio me decía más que palabras. Silencio. Cuando viene de alguien que siempre habla. Rara vez es accidental. Anaís mandó mensaje en cambio. Los vi. Escribió. Son más jóvenes que yo. Algunos, respondí. Estaban emocionados. Añadió. Ni siquiera se veían nerviosos. Ganaron la chance de estarlo. Escribí. Hubo una pausa larga antes del siguiente mensaje. Practiqué más duro que nadie. Dijo. Práctica no es lo mismo que respeto. Respondí. No contestó después. Al día siguiente, recibí un enlace reenviado de Mateo, un artículo en el sitio del conservatorio destacando a los estudiantes entrantes. Una foto grupal, caras sonrientes, instrumentos sostenidos con cuidado, no posesivamente. Una de las chicas llevaba el cabello recogido como Anaís solía. Otra sostenía su violín con el mismo agarre cuidadoso que vi en audiciones años antes. La oportunidad no había desaparecido. Se había movido. Esa era la parte que Lisa no entendió. Creía que castigo significaba destrucción. Pérdida. Ruina. Esto no era destrucción. Era redistribución. En la cena del domingo siguiente, Mateo me dijo que se quedarían en casa un tiempo. Anaís necesita espacio, dijo. Ustedes también, respondí. Asintió. Está enojada. Lo sé, dije. Sigue preguntando si cambiarás de idea. No lo haré, dije. No preguntó por qué. Esa pregunta finalmente había caducado. Después de colgar, me senté en mi escritorio y abrí la bolsita de la pulsera. La reparación no estaba terminada aún, pero los pedazos seguían ahí, esperando. Marcados, pero intactos. Pensé en Anaís viendo el programa continuar sin ella. Los pasillos que había caminado ahora resonando con pasos diferentes. El futuro que asumió fijo ahora probando lo contrario. Algunas pérdidas son ruidosas. Esta era precisa. No había perdido todo. Había perdido exclusividad. Y había ganado algo mucho más incómodo de cargar. Conciencia. Mateo llamó justo antes de la cena. Voy para allá, dijo. Solo... No le dije que no. No le dije sí. Llegó de todos modos, parándose en mi puerta con manos entrelazadas como preparándose para el impacto. Tiene 48 horas, dijo al sentarse. Si pagamos el primer período nosotros, sostendrán el lugar. Lo sé, respondí. Asintió rápido. Puedo sacar un préstamo. No cubre todo, pero compra tiempo. Esperé. Mamá dijo, mirándome al fin. Solo ayúdanos a Puente. Solo esta vez. Crucé las manos en mi regazo. No. Me miró, como si no hubiera oído bien. No te pido reinstalar el financiamiento. Te pido un préstamo. No repetí.
Su voz se quebró. Nunca me has dicho eso. Nunca lo necesité antes. Dije. Se inclinó adelante. Esto ya no es sobre Elisa. Es sobre Anaís. ¿Siempre ha sido sobre Anaís? Respondí. Y por eso no arreglo esto. Negó. La estás dejando fallar. Le estoy dejando aprender. Dije. Fallar sería rescatarla de nuevo. Se pasó una mano por la cara. No ha dormido. Te creo, dije. Sigue diciendo que se disculpará. Añadió. De verdad disculpará. Le sostuve la mirada. Una disculpa que llega solo cuando el costo es insoportable, no es crecimiento. Es miedo. Es duro. Es honesto. Respondí. Se recargó. Derrotado. No sientes culpa. ¿No dije? Parpadeó. Nada. Siento tristeza. Dije. Decepción. Protectora de la persona que aún puede ser. Culpa significaría que hice algo mal. Miró sus manos. ¿Has cambiado? Sí, dije. Dejé de confundir amor con mantenimiento. Estuvo callado un largo momento. Luego preguntó suave. ¿Entonces qué pasa ahora? Ahora, dije. Hacen lo que debí dejarlos hacer hace años. Lo averiguan. Se puso de pie para irse. Más lento esta vez. En la puerta. Pausó. Te odia en este momento. Lo sé, dije. ¿Y Elisa? Dice que esto prueba que nunca te importó. No me inmuté. La gente dice eso cuando el control se les escapa. Asintió. Luego se fue sin otra palabra. Más tarde esa noche. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Anaís. Papá dijo que no ayudarás. ¿Es verdad? Sí. Escribí. Pasó un minuto, luego otro. Dije que lo sentía. Tecleó. Lo sé. Respondí. No es suficiente. Miré la pantalla un largo momento antes de contestar. Suficiente. ¿Para qué aparecieron 3 puntos? Desaparecieron. Luego aparecieron. Para que lo arregles. Puse el teléfono abajo sin responder. No la castigaba. No le enseñaba una lección que aprobaría y superaría. Me negabas a quitar el peso de sus propias elecciones de sus manos. Por primera vez. No quedaba nada para mí que hacer. Y eso... me di cuenta. Era el punto. El joyero llamó un jueves por la mañana. «Está lista», dijo. «Puedes pasar cuando quieras». No me apresuré. Terminé lo que hacía. Cerré mi cuaderno y manejé sin urgencia. Cuando puso la pulsera en el mostrador, no la alcancé de inmediato. Miré la costura primero. El broche aguantaba. La cadena de seguridad había sido fusionada de nuevo. Y ahí estaba la cicatriz. Una línea delgada donde el metal había sido estresado y reparado. Visible solo si sabías dónde mirar. La dejé, dijo, viendo mi cara. «¿Me pediste?» Sí, respondí. «Gracias». La deslicé en mi muñeca. Se sentía familiar y diferente al mismo tiempo, ligeramente más pesada. Como algo que había sobrevivido una prueba y lo recordaba. Pagué. Asentí una vez y me fui. En casa. El silencio me recibió sin resistencia. Sin teléfonos sonando. Sin mensajes urgentes. Sin peticiones disfrazadas de preocupación. El silencio ya no se sentía vacío. Se sentía ganado. Puse la bolsa abajo y me paré en la ventana un momento, girando la muñeca para que la luz captara el metal. La pulsera no brillaba. Nunca lo había hecho. No necesitaba. Decía la verdad en silencio. Mateo mandó mensaje esa tarde. Se inscribió local por ahora. Escribió medio tiempo, trabajando noches. Suena responsable. Respondí. Esperó un rato antes de contestar. Está enojada, pero se ajusta. Ajuste es crecimiento. Escribí. Elisa no se comunicó. Ese silencio tenía peso también. Me decía que finalmente entendió que no quedaba nada por negociar. Abrí mi app de banca esa noche, no porque necesitara checar algo, sino porque quería ver los números donde pertenecían. El saldo estaba estable, intacto,
sin transferencias de emergencia pendientes, sin obligaciones silenciosas esperando cumplirse. El dinero, cuando deja de ser herramienta de apaciguamiento, se convierte en algo más, se convierte en elección. Preparé cena para mí y comí en la mesa sin distracción, sin ruido de fondo, sin anticipar interrupción. No extrañaba el caos, notaba cuánto espacio había dejado para nada más. La pulsera descansaba contra mi muñeca mientras limpiaba el plato. La cicatriz captó la luz de nuevo. No la escondí. No la deseé lejos. Las cicatrices dicen la verdad sobre lo que costó algo. Más tarde, mientras me acomodaba en mi silla con un libro, pensé en lo fácil que se malinterpreta la bondad cuando se da sin límites. Lo rápido que la generosidad se vuelve expectativa cuando nunca se empareja con consecuencia. Y cómo la paz no llega cuando todos acuerdan contigo, llega cuando dejas de traicionarte para mantener el acuerdo intacto. Si esta historia te resonó, si alguna vez pagaste por la comodidad de alguien más con tu propio silencio, dale like, deja un comentario o suscríbete. Historias como esta no viajan a menos que la gente se reconozca en ellas. Pasé la página y sentí el silencio asentarse de nuevo. El dinero estaba intacto. La línea trazada. La dignidad mía para guardar. La paz. Aprendí. No es gratis. Pero una vez pagas su precio, no pide nada más.